Alfred Hitchcock es un hombre que no necesita presentación. Todos conocemos su trabajo, pero más que nada, todos conocemos su determinación al momento de llevar a cabo un proyecto que le obsesiona. Las películas de Hitchcock marcaron escuela, inspiradas principalmente en corrientes europeas como en su momento lo hizo el expresionismo. Siempre fueron historias que marcaron y siguen marcando tendencia y enseñando a realizadores. Era un hombre obsesivo que casi siempre obtenía lo que quería, y digo casi siempre porque dejó un proyecto inconcluso que hasta el día de hoy se ha vuelto legendario por la magnitud de su ambición. Y si Psicosis les causó incomodidad, Caleidoscopio, su cinta inconclusa, directamente los haría vomitar. En el buen sentido, por supuesto. Así que hoy hablamos de la película Sin terminar de Alfred Hitchcock. Cuando a principios de los años 60 Alfred Hitchcock le presentó Psicosis a Paramount Pictures, el estudio se negó rotundamente a producirla, no solamente porque ya había rechazado la premisa del libro de Robert Bloch, sino porque su contenido era ya de por sí bastante turbio para la época y demasiado morboso también, por lo que tendrían problemas con los censores que regían Hollywood por entonces. En aquel momento Hitchcock ya venía de 2 proyectos fallidos con la Paramount, y uno más no lo iba a tolerar. Por todos sus medios posibles se las arregló para llevar a cabo la cinta, y en lugar del presupuesto habitual que manejaba y el constante apoyo del estudio, Alfred hizo Psicosis de forma casi completamente independiente y con ayuda del equipo con el que filmaba su serie de televisión. La cinta fue por muchos años el evento cinematográfico más perturbador visto, y el revuelo que causó fue tan grande que incluso Walt Disney llegó a decir que era una película bastante asquerosa. Pero bueno, era Walt Disney. Y vaya que decir de la taquilla, fue un éxito. Años más tarde una situación similar se le presentaría con un proyecto igualmente muy parecido a Psicosis, solamente que en esta ocasión el proyecto se estancaría por completo. Era 1967 y Hollywood estaba cambiando rotundamente. La era del nuevo cine americano ya estaba prácticamente naciendo y la forma de hacer cine de antaño poco a poco iba quedando obsoleta. En aquel entonces Hitchcock recién había recibido su Oscar honorífico e incluso ya se había publicado su libro de entrevistas con François Truffaut. Lamentablemente no todo estaba yendo tan bien para el maestro del suspenso. Venía arrastrando 2 fracasos de taquilla y de crítica, Marie la ladrona de 1964 y Cortina rasgada de 1966. El cineasta estaba fuera de su entorno por primera vez en mucho tiempo y sus películas no habían recibido la atención que en años posteriores sí. Estaba consciente de que el cine estaba dando un cambio radical y él mismo estaba consciente de que tenía que adaptarse a tal cambio. Por entonces se sentía atraído por las nuevas corrientes cinematográficas que se estaban gestando en Europa, la nueva ola francesa y el neorrealismo italiano. Hitchcock estaba fascinado y quería hacer una cinta que bebiera de dichas vertientes, así que le sugirió a Universal Studios realizar Caleidoscopio, una cinta brutal que sobrepasaba los niveles de violencia permitidos y también la desnudez vista en la pantalla. Sin embargo, para finales de los años 60, Hollywood seguía siendo bastante recatado, así que el estudio dijo que no, la cinta era exageradamente sexual y asquerosamente aterradora. La inspiración de Hitchcock venía de Blow Up de Michelangelo Antonioni, una cinta sobre un fotógrafo que accidentalmente atrapa a un cadáver con la lente de su cámara. A esto también se le suma su peculiar fascinación por los asesinos, en este caso 2, Neville Head y John Haig. El primero un violador que mutiló a 2 mujeres y el segundo un tipo que era mayormente conocido como el asesino del baño en ácido. Ya se imaginan por qué. La ambición de Hitchcock era enorme y la película era toda una bestialidad para la época. Quería ir más allá de lo ya hecho, incluso más allá de Psicosis. Quería mostrar brutalidad en los asesinatos, violencia explícita y sexualidad no menos recatada, llegando incluso a explorar el ambiente homoerótico. Cabe destacar que Hitch llegó a filmar solo 4 secuencias de la película tras el rechazo del estudio, y varias de las ideas del filme serían recicladas en Frenesí de 1972, pero sin llegar a ser tan ambiciosas como se planeaba.
Así pues, el cineasta se puso a trabajar en el guión. En 1964 comenzó a trabajar en el proyecto y se puso en contacto con Robert Bloch para encargarse del libreto basándose principalmente en el juicio de Neville Head. Sin embargo, Bloch rechazó el ofrecimiento. Ante esto buscó a su amigo Ben Levy a principios de 1967 y el guión pasaría más tarde a manos del propio Hitchcock, quien escribía por primera vez desde el proceso de Paradigm de 1947. La historia estaba ambientada en Nueva York y nos contaba la historia de Willie Cooper, un muchacho muy guapo bastante apegado a su madre, muy al estilo de Norman Bates, y que desataba su sed de sangre siempre que estaba en contacto con el agua. De ahí que las 3 escenas de asesinato de la película estuvieran localizadas en lugares llenos de líquido, como una cascada, un barco de guerra abandonado en un astillero y una refinería de petróleo. Pero ahí no acaba la cosa. Había una sugerencia bastante clara de que el protagonista era gay, puesto que el guión describía cómo tenía revistas de culturismo escondidas y en una de las escenas la madre del chico lo descubre masturbándose mientras ve una de estas. François Truffaut estaba bastante asustado con el guión de Hitchcock. En una carta hace énfasis en su obsesión con la violencia y el sexo. Sin embargo, al tratarse de Alfred Hitchcock, le da el beneficio de la duda y le dice que es un artista y que por algo hace lo que hace. Ante esto también hay que destacar que no buscaba ser el Alfred Hitchcock de siempre, sino que quería reinventarse y mostrar algo diferente e incluso más experimental, algo fuera de las películas de estudio que siempre hacía. Buscaba usar la cámara en mano y rodar en exteriores, fuera de los estudios comunes. Quería que la fotografía estuviera iluminada por luz natural y planeaba jugar con las sombras para que la cinta no se sintiera tan estilizada y en su lugar fuera más cruda y realista, sin mencionar que buscaba trabajar con actores desconocidos y no con estrellas. Esto para que la película tuviera mucho más impacto sobre la audiencia. El cineasta ya llevaba gran parte de la preproducción de la película muy avanzada y en una reunión con los ejecutivos de Universal les presentó lo que sería su película de una forma bastante detallada, con metraje, fotos de producción y la trama bien explicada. Lamentablemente los directivos de la empresa no estaban felices y dijeron que un proyecto así era inconcebible y por lo tanto no lo iban a financiar. Mencionaron que el público no estaría interesado en un film sobre un asesino en serie y que estuviera repleto de sexo, que sus películas eran atractivas por sus elegantes villanos y que Caleidoscopio era directamente vulgar y de mal gusto. Y como todos sabemos, estaba claro que estos tipos ni siquiera habían visto Psicosis. Finalmente Caleidoscopio fue cancelada y lleno de rabia Hitchcock no tuvo de otra más que reciclar ideas en su siguiente proyecto, Frenesí, que cuenta con varias secuencias similares a la que ya tenía planeada y que retoma la idea del asesino en serie, pero que lejos de ser un film escandaloso, es más bien una película convencional comparada con lo anterior dicho. En 2016 se estrenó una película igualmente llamada Caleidoscopio, protagonizada por Toby Jones, que nos cuenta una historia bastante similar a lo que tenía planeado Hitchcock, pero que igual deja de ser tan ambiciosa como se esperaba. Aún así se siente el aire de Alfred Hitchcock en el film, pero quién sabe, quizás si la hubiera hecho, Caleidoscopio hubiera redefinido por completo el cine de Alfred Hitchcock con un aire mucho más moderno. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. No olviden darle like al video si les gustó, suscribirse a este canal para más contenido así y activar la campana de notificaciones para saber cuándo subo un nuevo video.